Bien, muy buenas tardes, muchachos. Entonces, sería nuestra primera clase virtual, ¿no? De la materia taller electromecánico, ¿no? Para electricidad industrial. Ya me presenté en la anterior clase, soy el técnico superior Jorge Luis Contreras Kisbert. Y vamos a empezar ya con la parte de medidas, ¿no? Medición. Para ustedes, ¿qué significa medir? ¿Qué es medir? Una ¿Qué forma es? de calcular algo. Ya, calcular. No, Dice. ¿Qué más? Longitud, ¿qué? Una comparación que se hace. Comparación. Está bien. mide es la distancia de un objeto, lugar o cosa. Eso se llama distancia. Está bien, los compañeros que he indicado comparación, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que medir es comparar. Pero, ¿qué es lo que estudia bueno, las mediciones, ¿no? La ciencia que lo estudia es la metrología, ¿no? Que proviene del griego, ¿no? Metrón, medida, y logos, ¿no? Que han debido escuchar bastante, estudio, ¿no? Sería el estudio de la medida, ¿no? Pero técnicamente, ¿no? Es el estudio de los sistemas de medida, ¿no? Porque como ya estábamos hablando la clase anterior, el día martes, ¿no? Presencial, que tenemos dos sistemas. Un sistema internacional, que está relacionado con el sistema métrico, y el sistema inglés, ¿no? Entonces, metrología tiene por objetivo el estudio de estos sistemas de medida, ¿no? De estas mediciones, de estas comparaciones, ¿no? Como indicó su compañero, ¿no? Medir es comparar, pero ¿qué vamos a comparar? Vamos a comparar un resultado, ¿no? Con una unidad de medida patrón o con un instrumento patrón también, ¿no? Es la comparación, ¿no? Yo comparo lo que es un diámetro, ¿no? Comparo lo que es, ¿no? Un ranurado, puedo comparar una longitud, puedo comparar una perforación, ¿no? Con distintos instrumentos patrón. Como indiqué aún en la clase igual anterior, han utilizado, bueno, lo que sería regla. Han utilizado flexo también, ¿no? Estos instrumentos son instrumentos patrones, tienen una escala de medición, ¿no? Pero tienen podemos decir, cierta precisión, ¿no? Que serían bueno, se puede medir metros, se puede medir centímetros, hasta milímetros, ¿no? 1 milímetro es lo mínimo que yo puedo medir con regla o con flexo. Hay algunas reglas metálicas, por ejemplo, que pueden medir hasta medio milímetro, 0,5 milímetros, ¿no? Pero esa sería su precisión, lo mínimo que pueden medir. En cambio, hay otros instrumentos que tienen mayor precisión, ¿no? Como estamos hablando del calibrador Vernier o pie de rey, con el cual yo tengo una precisión, ¿no? De 0,02 milímetros. Hay de 0,05 también, ¿no? Y de 0,1 igual. Pero el que tiene mayor precisión es de 0,02, el convencional. Hay también electrónicos, hay también pie de rey con reloj, ¿no? Que tienen otros tipos de
precisiones, ¿no? Pero el más convencional, lo mínimo que yo puedo medir es 0,02 milímetros. Cosa que es una buena precisión, ¿no? Menos de un cabello, ¿no? Lo que puedo medir. Entonces, no tienen que olvidarse qué es medir. Comparar, ¿no? Siempre tienen que tener ello presente, comparar un resultado con una medida patrón, con un instrumento patrón. Bien, ¿qué tipos de mediciones puedo tener? Tiempo. ¿Qué tipos? No, ¿qué puedo medir? ¿No? Ya hemos hablado de lo que podemos medir, ¿no? Pero, ¿qué tipos de mediciones yo puedo realizar? ¿Qué tipo de medición? ¿No? Con el instrumento, con cualquier instrumento, ¿no? ¿Qué tipo de medición puedo realizar? Ya sea tiempo, ya sea longitud, diámetro, profundidad, temperatura. Directa, indirecta. ¿Está bien? ¿No? De una manera directa y de una manera indirecta, ¿no? Directa como lo indica su nombre, ¿no? ¿No? Una medición directa se obtiene cuando yo mido un objeto, ¿no? Directo con el instrumento, ¿no? ¿No? Como vemos el ejemplo, ¿no? Un bolígrafo comparamos directo con una regla, ¿no? Y lo que mide, ¿no? Entonces, una medida indirecta es la interacción entre el objeto a medir y el instrumento patrón. ¿No? Entonces, tengo esos dos que intervienen, ¿no? Un objeto a medir y un instrumento patrón o instrumento de medida, ¿no? Esto en el caso de longitud. En el caso de temperatura, por ejemplo, puede ser con un termómetro, ¿no? Convencional, con un termómetro de mercurio, con un termómetro de alcohol, con un termómetro digital, ¿no? Que tiene que estar en contacto, ¿no? Directo con alguna zona. La corriente, por ejemplo, de manera directa, lo puedo medir con el multímetro. Tengo que abrir el circuito y realizar la medición. Ahora, medida indirecta. ¿Cómo sería la medida indirecta? Aquella que se obtiene calculando en base a otras medidas. Ya, se obtiene calculando. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto de medida indirecta? Bien, las medidas indirectas, ¿no? Son aquellas que yo tengo que realizar con una referencia. Por ejemplo, en artes plásticas o en dibujo, ¿no? Han utilizado compás.
Si se les pedía que realicen una circunferencia de 4 centímetros, ¿qué realizaban primero? La distancia entre las dos puntas del compás. Ya. Primero que nada, tienen que identificar que si yo pedía diámetro de 4 centímetros, el compás no lo colocaba directo a 4 centímetros, ¿no? Lo colocaba a la mitad, ¿no? Al radio, que sería 2 centímetros. Porque al momento de realizar, ¿no? Ya va realizando lo que es el diámetro, ¿no? Con la parte del radio, ¿no? Pero el compás no tiene una medida, ¿no? No sabemos cuánto es la apertura hasta que comparamos con la regla. Entonces, se dan cuenta, para lo que sería una medida, una medición indirecta, yo ya no necesito de 2 objetos, ¿no? Necesito de 3. Como indica aquí, necesito una referencia. Entonces necesito un objeto más para poder realizar la medida. Por ejemplo, si yo les diera una pieza y no tendrían regla ese momento, ¿no? Pueden tomar lo que es un alambre, pueden tomar lo que es un cordón, un guato, una lámina, ¿no? Algo que tengan a la mano, ¿no? Y realizar la comparación con dicho objeto. Por ejemplo, ahí tiene una pieza, se entregó para que realicen la medición, y por ejemplo, con un guato han procedido a medir, ¿no? Han agarrado y han dicho, ah, ya, mide hasta ahí, la longitud. Listo. Después, ese guato, ¿no? Una vez que ya tengo el instrumento, lo comparo, ¿no? Comparo ahí con la regla, ¿no? O comparo con el flexo, ¿no? Y al momento de comparar, entonces yo ya sé cuánto era la medida de esa pieza, que en ese momento yo no tenía, ¿no? Un instrumento para poder realizar la medición. Pero he utilizado 3 objetos, si se dan cuenta. La pieza a medir, sería el 1. El guato, 2. Y el instrumento de medición, 3. Entonces, para una medición indirecta, utilizo 3 objetos. Otro ejemplo de una medida indirecta podría ser, como indicó uno de sus compañeros, por cálculo. Por ejemplo, ¿no? Para el cálculo de una pieza, ¿no? Triangular, por ejemplo, ¿no? Teniendo lo que sería los lados, ¿no? Yo puedo calcular este ángulo que tiene la pieza. Yo puedo calcular ese ángulo, ¿no? Teniendo ya sea longitud, teniendo el cateto adyacente, el cateto opuesto, ¿no? O la hipotenusa. ¿No? Yo puedo realizar el cálculo de este ángulo, ¿no? Si no cuento con algún transportador, con un instrumento que me permita medir lo que son ángulos, entonces yo puedo realizar mediante
cálculo, ¿no? ¿Cuál es más preciso? ¿Una medida directa o una medida indirecta? ¿Dónde cometo menos error? En la directa. En la medida directa, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy comparando el instrumento, ¿no? De manera directa, ¿no? No hay ningún intermediario. ¿No? Y si no hay ningún intermediario, entonces no tengo un error muy significativo. En cambio aquí, como estamos utilizando lo que era un watton, ¿no? Para realizar la medida de esa pieza, puedo transmitir un error, ¿no? Al no haber medido de manera correcta con el watton, ¿no? O tenía una demasía de longitud, o ya también lo ha cortado esa longitud, ¿no? Al momento de comparar con el tercer objeto, que sería un instrumento patrón, ¿no? Una regla. Entonces aquí, como yo tengo que realizar comparación primero con la pieza, ¿no? Luego recién con el instrumento, puedo llevar un error de un lado al otro. En cambio, si es directo, el error ya es mínimo, ¿no? Bien, en mediciones, bueno, esto lo vamos a avanzar un poco rápido, ya que no vamos a ver todo lo que serían los instrumentos de medición. Más que todo nos vamos a centrar, como es indicado en el pie de rey, para que conozcan las mediciones de diámetros delgados, ¿no? De diámetros pequeños, ¿no? Todo ello. Pero sobre todo los instrumentos se dividen en dos, en lineales, ¿no? Y en angulares. En lineales yo puedo medir directamente o indirectamente, como estábamos hablando hace un momento. De manera directa, tengo instrumentos con trazos con divisiones, ¿no? El flexo, la regla y los calibradores Vernier. Con tornillo micrométrico, bueno, como le indica su nombre, los micrómetros. Dimensiones fijas, yo puedo tener bloques, ¿no? Bloques patrón, que ya sean de una altura, ¿no? Galgas, láminas, ¿no? Que ya tienen cierta longitud, cierta dimensión o diámetro, en las cuales yo simplemente comparo. De manera indirecta, yo tengo comparadores, ¿no? Comparadores mecánicos, ópticos, neumáticos, electroneumáticos, etc. Podemos hablar de instrumentos que tienen sensores, ¿no? Que comparan. Por ejemplo, uno de los más habituales que utilizamos es el termómetro, ¿no? Que tiene infrarrojo, ¿no? Para no tener contacto directo. Trigonométricas, relativas, ¿no? Niveles, reglas ópticas. Por ejemplo, lo de niveles. Este nivel, más que todo, digamos, se utiliza para verificar si un objeto está recto o no. Han debido utilizar, o por lo menos han debido ver, un nivel. Es un instrumento que tiene un líquido, internamente tiene una burbujita. Tiene dos líneas y tiene la burbuja de aire. Ahí. Nivel de mano, ¿no, Inge? Sí, nivel de mano. También hay nivel láser, para mucho más actualizados, ¿no?
Un nivel simple, nivel de mano, ¿no? Que tiene esta burbujita, la cual nos indica si está alineado, si está plano, digamos, en el suelo, en el caso de construcciones, en el caso, por ejemplo, de algún poste, de alguna, ¿no? De alguna sección tubular, de algún tubo. Verificar si está recto, ¿no? ¿Por qué entra dentro de lo que es medidas indirectas? ¿No? Porque no me dice cuán recto está, ¿no? Me da un rango. Como ven, tengo dos líneas en las cuales va a quedar dentro de esas líneas, ¿no? Si se encuentra dentro de esas líneas, quiere decir que está nivelado, ¿no? Está recto, supuestamente. Ahora, si me paso de la línea, ¿no? Estoy en un costado, entonces quiere decir que no lo está, ¿no? Pero no me dice cuán recto está, así como la regla, ¿no? Me dice tal longitud. Aquí yo tengo un rango, ¿no? Entonces, por eso es una medida indirecta. No es algo que pueda comparar y decir, ah, ya, está recto con tantos grados, o tiene tal rectitud. Es un rango. Entonces, más que todo en la parte de instrumentos lineales, lo que más se va a utilizar es flexo, ¿no? Metro o regla o calibrador vernier. Comparadores, bueno, quizás algún comparador óptico, ¿no? Hay también los flexos, ¿no? Para mediciones láser también, ¿no? Comparadores. Niveles de igual forma, láser. Todo más que todo está volviendo electrónico también. Así como tenemos la parte lineal, también tenemos la parte angular, ¿no? Lo mismo para mediciones directas o mediciones indirectas. En lo que va siendo medidas angulares, ¿no? Directas, los más conocidos que han debido utilizar, transportador, escuadra. Goniómetro es un instrumento ya más preciso, que se utiliza más que todo en la parte mecánica. Dimensiones fijas, por ejemplo, escuadras que ya tienen un ángulo, por ejemplo, 90 grados, 60 grados, 30 grados, no así como en el estuche geométrico, por ejemplo. Patrones angulares, igual, patrones, láminas que tienen ya cierto ángulo. Lo mismo conicidades. En lo que va siendo medidas indirectas angulares, sobre todo entre la parte de trigonometría, ¿no? Falsa escuadra. Esta falsa escuadra, ¿no? Es una escuadra que yo puedo seleccionar el ángulo, ¿no? Pero no me indica, no tiene una medida. Simplemente es para poder sacar algún ángulo. Y luego yo eso tengo que comparar con un transportador, ¿no? No, la regla de senos, seno, coseno, tangente, entra dentro de trigonometría, ¿no? Como indicó uno de los compañeros, el cálculo es una medida indirecta, ¿no? Una medida indirecta angular. Entonces hay infinidad de instrumentos que yo puedo utilizar para realizar mediciones. Más que todo estos abocados a lo que serían longitudes y ángulos. Errores, ¿no? Estamos hablando que podemos cometer errores en la medición, ¿no? Estos pueden ser despreciables, ¿no? O pueden ser significativos. Depende mucho la aplicación que le estemos dando a esa medición. Estos errores, bueno, surgen debido a lo que es una imperfección dentro de nuestros sentidos. Puede ser por culpa del instrumento, por el operario. Influyen muchos factores dentro de estos errores. Vamos a hablar acerca de algunos.
Por ejemplo, error por el instrumento. Puede haber errores de fábrica, defectos de fábrica. El instrumento puede tener deformaciones e imperfecciones, que a veces son causados ya desde fábrica, o a veces los causa uno por el desgaste, ¿no? Porque no cuida el instrumento, etc. Otro error común es del operador, ¿no? Del que está realizando la medición. Uno de esos factores puede ser la falta de agudeza visual, el descuido, el cansancio, ¿no? Algunos trabajan, vienen al instituto y ya todavía están ahí por dormirse, ¿no? Están cansados, ¿no? Otros no han almorzado, ¿no? Entonces, si se les manda a realizar alguna medición, ya sea lineal o ya sea con multímetro, etcétera, ¿no? Primero que nada tienen que estar centrados, ¿no? De que tienen que utilizar todos sus sentidos, ¿no? A veces el descuido o a veces están con algún problema, ¿no? Que está en su cabeza, repitiéndose, ¿no? Y no está prestando atención a lo que está realizando, ¿no? Entonces el operador igual produce un error. No siempre es error del instrumento, también es error del operador. Otro error común, usar instrumentos que no están calibrados, ¿no? Instrumentos sospechosos, ¿no? Instrumentos que tienen alguna anormalidad, ¿no? O que tienen un mal funcionamiento, ¿no? Instrumentos que se han descalibrado, por ejemplo, en el caso de multímetros, que su batería ya esté baja, ¿no? Que no, como por ejemplo en la imagen, ¿no? Que funciona perilla y no esté funcionando de manera adecuada la perilla, no esté cambiando, ¿no? De rangos. Entonces, si utilizo instrumentos que no están calibrados, que tienen anormalidades o que tienen un mal funcionamiento, obviamente voy a tener un error. Otro error común, por la fuerza que ejercemos. Otro error común sería por la fuerza que ejercemos al momento de realizar las mediciones. Podemos provocar deformaciones tanto en la pieza o en lo que estamos midiendo, como que también podemos crear deformaciones, o bueno, provocar deformaciones en el instrumento de medida, ya sea un instrumento físico, mecánico, ¿no? Regla, pie de rey, o instrumentos, o indicamos, de medida más electrónica, ¿no? Multímetros, objetos con infrarrojo, por ejemplo, ¿no? Que lo acerque demasiado, ¿no? O que pase de sus capacidades. ¿Qué errores más? No, instrumento inadecuado, ¿no? ¿Qué tipo de medición voy a realizar? ¿Qué rango de medición necesito? ¿Y qué precisión de medida? Por ejemplo, si tengo que realizar una medida de tensión, de voltaje, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué instrumento utilizaría?
para medir lo que sería tensión o voltaje. El multímetro Inge. Utilizar lo que es, ¿no?, voltímetro, o en este caso el multímetro, o tester, multitester, tester, ¿no? Entonces, primero identifico qué tipo de medición voy a realizar, ¿no? Voltaje. ¿Qué rango de medición, no? Ahí entra, ¿ya? ¿Qué voy a medir? ¿Dentro de qué rango se encuentra? ¿No? Por ejemplo, si voy a medir lo que es las tomas, ¿no?, la toma eléctrica, para ver si tengo o no tengo tensión, ¿no?, aproximadamente es 220, ¿no? Dependiendo la hora del día puede ser 210 o 230 puede subir, ¿no? Pero un intermedio es 220. Entonces yo selecciono un rango de medición. Obviamente tengo que seleccionar un rango mayor, ¿no? Puedo seleccionar 300 voltios, ¿no?, u otros directamente tienen 1000 voltios para seleccionar. Entonces seleccionamos un rango mayor a la medición que yo sospecho que tiene, ¿no? Y la presión de la medida, bueno, depende mucho del instrumento, ¿no? Un multímetro de tal marca, bueno, va a tener cierta precisión, de otro más chapicito, podemos decir, ¿no? Más chino, entonces va a tener otro tipo de precisión, ¿no? Entre instrumentos va a ir variando todo ello, ¿no? Entonces, yo utilizo otro tipo de instrumento, ¿no? ¿No? Si voy a realizar otro tipo de medición, tengo que utilizar otro rango o necesito otra precisión, ¿no? Entonces, yo voy cambiando los instrumentos. Por ejemplo, si voy a medir corriente, ¿no?, puedo utilizar igual el multímetro, ¿no? Como indica su nombre, es multimedidas puedo realizar, ¿no? Puedo realizar mediciones de tensión, de voltaje, de corriente, de resistencia, de capacitancia, ¿no? ¿De qué más? Continuidad, algunos para transistores, ¿no?, otros temperatura también, ¿no? Entonces el multímetro es un elemento completo con el que puedo realizar distintas medidas. Pero por ejemplo, si tengo que medir una corriente elevada, el multímetro ya se va a tener que esforzar si está dentro de su rango, ¿no? Si ya queda fuera del rango, entonces tengo que cambiar otro instrumento. En este caso, si es medición de corriente, puedo utilizar una pinza amperimétrica, ¿no?, que tenga un mayor rango para realizar lectura de corriente. Entonces, si utilizo un instrumento u otro, puedo tener distintas mediciones. Error de distorsión igual puede ocurrir por instrumentos dañados que no tengan paralelismo, ¿no? En el caso del calibrador Vernier o del pie de rey, ¿no?, que no estén paralelos. Que el instrumento se haya caído, ¿no?, haya tenido ya una distorsión. El error de paralaje es el más común que tenemos. Error de paralaje va de la mano con posiciones inadecuadas al momento de realizar lecturas, ¿no? Al momento de realizar alguna lectura, ya sea con el instrumento, más que todo analógico, ¿no?, o mecánico, siempre tengo que estar perpendicular al punto de lectura. Como vemos aquí en la imagen, ¿no?, tengo que estar perpendicular. No puedo ver más arriba o de la parte inferior, ¿no?, o más a la izquierda, más a la derecha, porque ello produce un error, ya que yo tengo líneas, ¿no?, líneas muy seguidas. Entonces, si yo miro de un lado o del otro, entonces estas líneas se van acomodando a nuestra vista, ¿no? Entonces, por eso siempre de manera perpendicular.
Error de posición, bueno, más que todo podemos verlo en lo que serían los multímetros, ¿no? Colocar mal la terminal, si estoy midiendo voltaje, si estoy midiendo corriente, ¿no? O resistencia. Y también seleccionar un mal rango, ¿no? Si tenía que medir, por ejemplo, 220, como indicábamos, ¿no? En la tensión, ¿no? No voy a colocar a 200, ¿no? Coloco directo a 500, tiene que ser por encima de mi medida. Y aquí internamente el multímetro tiene lo que son fusibles, ¿no? Si pasa demasiado el rango, entonces el fusible, ¿no? Se sacrifica, podemos decir, ¿no? Para proteger lo que es el equipo. Lo mismo en corrientes, ¿no? Ahora también tenemos, ¿no? Esta selección manual, también tenemos selección autorrango, ¿no? Actualmente ya hay más de este tipo, en el cual yo solo selecciono qué tipo de medición voy a realizar, ¿no? Voltaje continuo, voltaje alterno, resistencia, continuidad, corriente. ¿No? Si voy a medir corriente, si voy a medir continuidad, corriente continua, corriente alterna, ¿no? Todo ello. Entonces aquí es un poco más difícil equivocarse, ¿no? Nos ayuda el instrumento. Pero de igual forma nosotros tenemos que seleccionar lo que queremos medir, ¿no? Y antiguamente los multímetros analógicos, ¿no? Los cuales nos mostraban lo que era con las mediciones con aguja, ¿no? Y en el rango que tenemos ahí. ¿Está ahí alguna duda, consulta, muchachos? ¿Todo bien? Sí, y está claro. Bien. Antes de retirarnos entonces, la clase del día, bueno, del día de mañana es presencial. Vamos a realizar lectura con el pie de rey, ¿no? Está indicando que vamos a realizar lecturas en milímetros. ¿No? Ya les he mostrado el instrumento. Ahora vamos a aprender a realizar la lectura de este, ¿no? La lectura de este instrumento radica en dos pasos. Uno, realizar la lectura de los enteros. Y el segundo paso, realizar la lectura de los decimales. Entonces, para la primera lectura, que sería la lectura de los enteros, siempre me voy a fijar en el cero. Aquí yo tengo dos ceros, ¿no? Tengo aquí un cero que está en la regla, fijo, y tengo el otro cero que está aquí. Vamos a ver de otro color. Ahí. Que está en el nonio, ¿no? El que se desliza. Entonces tengo dos. El que me interesa para realizar la medida es este de aquí abajo. Este cero. Esa línea es la que me interesa. Y yo voy a contar desde este cero, ¿no? Desde la regla. ¿Cuántos milímetros he pasado hasta llegar al cero del nonio? Cada línea es 1 milímetro, ¿no? Aquí yo tengo 1 centímetro, serían 10 milímetros, ¿no? Acá 20.
¿Cuántos enteros he pasado entonces en la regla? Según este 0 que vemos aquí. En el Dos. nodo. Dos enteros. He pasado 0, he pasado 10, ¿no? En milímetros vamos a trabajar, no en centímetros. 10 milímetros, 20 milímetros, ¿no? Tengo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 pasado. No he llegado a 30, no he llegado a 3 centímetros. 30 milímetros no he llegado. Entonces, anoto, ¿no?, lo que me indica, 29. Entonces, anotamos 29. 29 milímetros. Es el primer paso, los enteros que he pasado. El segundo paso es los decimales. Para eso tengo que fijarme en el nonio, ¿no? En toda esta parte que se desliza de aquí abajo. Y ubicar cuál es la línea que está formando una línea recta entre el nonio y la regla, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde yo veo una línea, ¿no?, recta? ¿No? ¿En qué parte yo voy a encontrar una línea recta que una ambos, regla y nonio? Para ello vamos a acercar, ¿no?, ahí. Si se fijan, ¿no?, de izquierda a derecha, ¿no?, desde el inicio, podemos decir desde aquí, vamos viendo que las líneas de arriba y las líneas de abajo están separadas, ¿no? Pero cada vez que vamos yendo hacia la derecha, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las líneas? Se van juntando. Exacto. Se van uniendo, se van juntando. Cada vez la distancia es menor, ¿no? Y tenemos que ver cuál de las líneas es la que está formando una línea recta, completamente recta, entre las de abajo y las de arriba. Seguimos avanzando, 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 ¿no? Por ejemplo, aquí estoy muy cerca, ¿no?, pero todavía tengo una separación. Esta de aquí. Esta es mi línea más recta. Listo. Entonces, yo voy a complementar a estos mis 29 milímetros, ¿no?, sumándole la parte decimal. Si ven aquí yo tengo 3, 4, 5, 6, 7. Esto es como si tuvieran un punto por delante. Si fueran punto 30, punto 40, punto 50, punto 60, punto 70. ¿No? Es la parte decimal, como sería 0,50, 0,60, 0,70, etc. Y de línea a línea, ¿no?, por ejemplo, aquí de una línea a otra línea, ahí es la precisión del instrumento que les indicaba, ¿no?, que sería de 0,02 milímetros. Eso quiere decir, si yo tenía aquí 0,30, ¿no?, 0,30, si avanzo una línea, voy a tener 0,32. Si avanzo otra línea, voy a tener 0,34, 0,36, 0,38. Avanzo otra ya directamente a 0,40. Entonces, de línea a línea vale la precisión del instrumento. En este caso es de 0,02.
Entonces, siguiendo ese ejemplo, yo tengo aquí mi línea, esta línea azul. ¿Cuánto sería? 0,54. 0,54. Está bien. Entonces vamos a sumarle más 0,54 milímetros. Entonces ahí yo ya tengo mi lectura total. Es 29,54 milímetros. Esa sería mi lectura total. Vamos a borrar un rato. Ahí. ¿No? Ahí, ¿no? Tenía los 29 milímetros, ¿no?, que he pasado según esta línea, ¿no? Según el 0, he pasado 29 milímetros. No he llegado a los 30. Ahí. Entonces, eso lo he anotado. Y lo segundo, la parte decimal, que era el que formaba una línea recta, ¿no?, entre el nonio y la regla, ¿no? 0,54. ¿No? Y la suma total, ¿no?, da mi medida total. ¿Se ha entendido, muchachos? Más o menos. Mecánica, electromecánica. ¿Para qué me sirve? ¿Qué me sirve? Electromecánico. Entonces, de esa forma, el día de mañana vamos a ir realizando mediciones con pie de rey, ¿no? Se ha indicado igual, se pueden traer piecitas, ya sean cilíndricas, cuadradas, ¿no?, pequeñas, que vamos a poder realizar mediciones. En plataforma les he dejado lo que es, voy a dejar de compartir un momento. En plataforma les he dejado simuladores. ¿No? Están los simuladores de pie de rey, ¿no?, simuladores de micrómetros, otros igual, que pueden descargar y directamente ejecutarlos en computadora. Y también les he dejado el link para descargar para Android, ¿no?, desde la Play Store. Entonces, para que vayan igual realizando, ¿no?, curioseando, ¿no?, esos instrumentos de medición, ¿no? Por ejemplo, este es uno de ellos. Les voy a compartir, ¿no? Este es el pie de rey, ¿no? Nos ha indicado entonces, ¿no?, siempre nos fijamos en el 0, ¿no?, en este 0 que tenemos aquí. ¿No? Siempre nos fijamos en el 0 del nonio, lo que ya hemos pasado con ese 0. ¿No? En este caso, 0 milímetros, he pasado 5, acá sería 10 milímetros, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15. He pasado 15 milímetros, pero no he pasado al 16, ¿no? Entonces anoto 15 milímetros. Y yo me puedo acercar, tengo aquí en la parte inferior derecha una lupita para poder acercar, ¿no? Y según ello, al más cercano, ¿no?, al que esté alineando de manera más recta, ¿no?, entonces yo asumo, por ejemplo aquí, al más recto posible, porque a veces no voy a encontrar una línea que sea completamente recta. Entonces, al más recto, yo asumo ese valor, ¿no?
Era 15 milímetros más 0,42. 0,42, exacto. Tendría 15,42 milímetros. 15, bueno, pues 42, ¿no? 15,42. ¿No? Aquí hay un ojito en el que yo puedo ver la medida. 15,42. ¿No? Entonces pueden estar utilizando estos simuladores tanto para PC como para celular, para ir realizando, para ir curioseando sobre todo el instrumento que el día de mañana vamos a ir a realizar lo que son las mediciones. No es muy complicado, muchachos. A ver el día de mañana que no es muy complicado. No es cuestión de que vayan agilizando más su vista, ¿no? Bien, muchachos. ¿Alguna duda, consulta? Profe, una Disculpe, consulta. ingeniero. Eh, para el día de mañana, los guantes, ¿es sí o sí? ¿Guantes de cuero? No, para el día martes. Desde el día martes vamos a proceder a realizar lo que es el limado. Ah, no les he mostrado, les mostraré. Este es el tanquecito. Este es. ¿No? Este es el que van a realizar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas que tiene. Si ven, tiene las perforaciones, está roscado, ¿no? Tiene su base, tiene su cañón, ¿no? Su torreta, ¿no? Todo ello. ¿No? Esto voy a subir luego los planos, ¿no? Están todas las medidas y para poder realizar estas medidas es que el día de mañana tienen que ejercitar la parte de medición. Están todas las medidas de las piezas. Queda bonito, es un bonito recuerdo. Entonces, desde el día martes vamos a comenzar a realizar lo que es ya el mecanizado de esas piezas. ¿No? Ahora les voy a mostrar. Aquí está, ¿no? Directo te manda. Directo te marca la medida. Y este tiene todavía mayor precisión. Tiene precisión de 0,001. 0,01, perdón. Una centésima de milímetro. ¿No? Directo te marca. Tiene esta pantallita LCD que te marca directo la medida. Este instrumento yo puedo seriar. Eso es lo bueno, ¿no? Al momento de cerrar, digamos, si está marcando alguna medida, yo puedo marcar en 0, ¿no? Y lo sereo. Si al momento de cerrar igual marca en negativo o positivo, puedo seriar. Aparte, tiene un botón igual de utilidad que es para cambiar a pulgadas, ¿no? Puede medir en pulgadas o en milímetros, ¿no? La diferencia es esa. Después sigue siendo lo mismo, solo que tiene una pantallita LCD que me facilita lo que es la lectura. Ya no tengo que estar buscando qué línea está alineando, ¿no? Directo me marca. Pues esa sería la diferencia. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya, yo creo que más que todo mañana va a haber las dudas, ¿no? Respecto a la medición. Bien, muchachos. Entonces, nos vemos el día de mañana. No se olviden traer sus piecitas.
No hay más dudas, consultas, ¿no, muchachos?